Pues muy buenas tardes a todos. En este día comenzamos precisamente el 24 ciclo de nuestra asociación. 24 años que llevamos pues divulgando el espiritismo, divulgando todos los temas que están relacionados con el espíritu, y es gracias fundamentalmente pues a todos vosotros que nos acompañáis, gracias a que nos dais la oportunidad de trabajar, nos dais la oportunidad de exponer los temas que nosotros consideramos que son necesarios pues para aprender, para seguir evolucionando. Y lo que sí tenemos que decir es que nos han visitado muchísimos amigos nuestros, muchos, escritores, periodistas, en fin, gente relacionada con el mundo esotérico, y a los cuales les queremos agradecer desde aquí pues su presencia en esta casa. Son muchos los que han venido, no vamos a citar nombres porque nos gustaría dejarnos alguno olvidado, y son muchos los amigos que tenemos, y también por otra cosa importante, porque ellos volverán a estar aquí y todos los que van a venir mucho más después. En este mes vamos a tener a Miguel Ángel Ruiz, el día concretamente el viernes que viene, que va a hablar de si podemos establecer contacto con otras civilizaciones. El día 24 estará aquí con nosotros un compañero nuestro, Aldo Linares, hablando del fascinante misterio de algunos personajes. Y concretamente, el último día 31, estará Alfredo Alonso de la Fuente, hablando de espiritismo, la ciencia del amor. Ya estamos preparando, lógicamente, las conferencias del mes de febrero, del mes de marzo, del mes de abril, donde estarán con nosotros desde Jesús Callejo, Nacho Ares, Jesús García, Víctor Fernández, Juanma, el compañero suyo también que estará aquí, nuestro amigo Rodrigo, también estará lógicamente Ángeles, estará también otros compañeros como son, por ejemplo, Pilar. Todos vamos a seguir trabajando, y María Jesús también estará con nosotros en estos meses que vamos a ir preparando poco a poco. Así que bueno, pues vamos a hablar de un tema, como hablaba muy bien María Jesús hace unos instantes, un tema muy importante dentro del espiritismo en España. El auto de fe de Barcelona. Y lo vamos a recordar, porque yo creo que es necesario que aquellos que simpatizamos con el espiritismo, pues sepamos que ha habido muchas dificultades a lo largo del tiempo. Bueno, muchas desventuradas situaciones se suceden siempre bajo el extraño estímulo que experimentan las mayorías, presionando a los que sustentan ideas distintas. Esto que acabo de decir es algo muy real y es algo que lo vemos en el día a día. Los inocentes de hoy son los culpables de ayer. Un rápido examen a la luz de las vidas sucesivas marcaría irremediablemente nuestra integridad moral, contribuyendo a desalentar una indagación sobre los culpables. Entonces, imputémosle a la ignorancia la instigación de tan crueles abusos. En esos apuntes que vamos a ir relatando en la tarde, procuraremos resaltar algunas de las dificultades que en sus comienzos se le presentaron al espiritismo, no solamente en España, el espiritismo en el mundo entero y sobre todo en Europa, que como las anteriores revelaciones, y las recordamos todos, pues tuvo grandes luchas al tomar desprevenidas a las masas y a las conciencias conservadoras que provocan, recordémoslo, tantos inconvenientes. Afortunadamente, no pocos de ellos han confesado posteriormente su error. Un episodio como el auto de fe de los libros espiritistas presenta una atrayente dicotomía, y nos vamos a explicar. La edición del auto de fe de Barcelona por Allan Kardec y las connotaciones históricas que de ese hecho se desprenden. Y estos son los asuntos de que vamos a hablar y de que vamos a ocuparnos en esta tarde. En 1861, nadie, curiosamente, podría pensar que las reminiscencias de la tristemente famosa Inquisición, sí,
todavía en 1861, que exactamente en España, en el transcurso de la Edad Media, hiciera derramar caudales de sangre en el intento de imponer su dominio religioso, todavía, y repito el año, en 1861, todavía estuviese presente. El editor y escritor parisino de ideas avanzadas, Maurice Le Châtre, que había abandonado Francia exiliándose por diferencias políticas con Napoleón III, se había establecido en Barcelona. Y percibiendo, captando, intuido el interés que en aquel tiempo empezaban a despertar las obras que trataban del espiritismo en la ciudad condal, el cual hacía furor en la sociedad francesa y en el resto del mundo, acuerda con el presidente de la Sociedad Espiritista de Barcelona, José María Fernández Colavida, entusiasta espírita y gran promotor del conocimiento, líder barcelonés, normalizar el ingreso de libros y periódicos espiritistas, requiriendo del escrito de la revista espírita Cita en París, en el pasaje de Santana número 59, que mantenía un activo servicio de librería, pues una partida compuesta por 300 piezas entre libros, folletos y periódicos que vamos a comentar. Uno de ellos es la revista espiritista, la revista espiritualista, el libro de los espíritus, el libro de los mediums, qué es el espiritismo, fragmentos de sonata dictada por el espíritu de Mozart, que por cierto he tenido la oportunidad de escuchar y me parece fabulosa, carta de un católico sobre el espiritismo por el doctor Grant, la historia de Juana de Arco, dictada por ella misma a la señorita Hermann Dufault, y la realidad de los espíritus demostrada por la escritura directa por el barón de Gutenbutte. Las ideas espiritistas se extienden así por todo el mundo. Los obispos, fijaros, los obispos presionan a los políticos para impedir la libertad de culto y consiguen una orden ministerial que prohíben los libros espíritas a los que consideran, y lo voy a repetir 2 veces, a los que consideran muy dañinos para la moral del pueblo, muy dañinos para la moral del pueblo. La aduana, en cumplimiento de severas disposiciones, retiene este cargamento compuesto por 2 envoltorios, advirtiendo a la diócesis sobre la reserva de libros sospechosos. El trámite se retarda por la ausencia del obispo. Bajo el reinado de Isabel II, ejercía entonces don Antonio Palau y Termes, obispo de Barcelona, de la función particular de policía de prensa. Pues a él le fueron enviados, merced de tal autoridad y para el cumplimiento de las exigencias aduaneras, un tomo de cada libro y varios folletos. Como él se encontraba viviendo en Madrid en esas fechas, le remitieron ejemplares de la importación detenida hasta que se tuviese la sentencia eclesiástica. Cuenta Kardec, en el libro Obras Póstumas, que solicitó por vía diplomática, como era de prever, ante el cónsul francés en Barcelona, que le fuesen devueltos los libros, pero no dieron resultado, ya que no era permitida su entrada en el país. Parece ser que los libros no fueron devueltos a su propietario al lugar de procedencia, como estamos comentando, a pesar de que se le obligara a pagar los derechos, en razón de que, siendo contrarios a la moral y a la fe católica, el gobierno no podía consentir que estos libros viniesen a pervertir la moral y la religión en otros países. Quedo verdaderamente sorprendido la fuerza de la Iglesia Católica en aquel tiempo. Los libros iban a pervertir la moral y la religión de otros países. El obispo dispone entonces confiscar la partida de libros y folletos espiritistas, replicando de forma agresiva e impropiamente que la Iglesia Católica es universal. La Iglesia Católica es universal y que han de ser sentenciados al fuego por deshonestos
y contrarios a la fe. ¿Sí? Esto es lo que en aquel tiempo la Iglesia transmitía a través de sus diócesis. Una sentencia como la urdida demanda para la ejecución exhumar ceremonias de penoso recuerdo, cuya práctica se vería dificultada sin el concurso de encumbradas personalidades a quienes era menester consultar. Pero su decisión, la decisión del obispo, fue inapelable. Los libros eran perniciosos a la fe católica y deberían ser confiscados por el Santo Oficio, restablecido bajo el régimen de Fernando VII entre 1814 y 1820, cuando volvió de Francia al finalizar el reinado de José Bonaparte. José Bonaparte, sabéis que se casó con la española Eugenia de Montijo, ¿verdad? Bueno. Pues de nada valieron los recursos legales, internacionales y diplomáticos para esa personalidad con opinión. Envió el obispo los libros condenados para ser quemados en una plaza pública a manos de un verdugo, en el lugar donde se ejecutaban a los criminales condenados a la última pena. La extravagancia del obispo reside en el toque de escándalo. Entonces el codificador, Allan Kardec, creyó que era su deber pedir consejo a su guía espiritual, al Espíritu de verdad, y preguntó: ¿no ignoráis sin duda lo que acaba de acontecer en Barcelona con las obras espiritistas? ¿Tendréis la bondad de decirme si es conveniente que procure la restitución? Y el Espíritu de verdad contestó: en derecho puedes reclamar estas obras y obtendrás ciertamente la reparación dirigiéndote al ministro de Negocios Extranjeros de Francia. Pero mis previsiones son de que resultará de este auto de fe el bien más grande que no produciría la lectura de los mismos volúmenes condenados a la hoguera. La parte material no es nada comparada con la fama que un hecho semejante ha de dar a la doctrina. Conviene una persecución tan ridícula como anticuada para que el espiritismo progrese en España. Las ideas de este modo volarán más rápidamente y las obras serán solicitadas con más ahínco que si no fuesen quemadas. Todo es en bien. Y Kardec volvió a preguntar al Espíritu de la verdad: ¿conviene que publique a este respecto un artículo en el próximo número de la revista? Y el Espíritu de verdad contestó: espera el auto de fe. En la mañana del 9 de octubre de 1861, día para siempre memorable, con 14 para 15 años de edad, Bernardo Ramón Ferrer, saliendo de su casa de Barcelona, vio un grupo de personas en actitud de protesta que se dirigía para la explanada de la ciudadela antigua de la ciudad. Una extensión de cerca de 400 metros cuadrados, donde aún parecía oírse el entrechocar de las armas y el resonar de las botas en los ejercicios de las huestes de Felipe V, lugar donde eran ajusticiados entonces los criminales y donde se desarrolló la escena medieval. Bernardo se incorporó a la manifestación. Allí, en ese lugar, el Tribunal de la Santa Inquisición reducía a cenizas decenas de infelices e indefensas criaturas, tenidas por herejes y también por feticheras. No era más que un niño y quedó impresionado para toda la vida cuando observó una gran muchedumbre que llenaba la calzada y cubría la inmensa explanada, donde una pirámide de libros nuevos, recién despojados de sus embalajes, se erguían en el centro de la plaza. A lo lejos sonaban las campanas y sus ecos llegaban a la plaza como estrepitosos cristales que se partían. Eran las 10:30 de la mañana.
El sol iluminaba el verde de las plantas y las hojas de los árboles, descubriendo aquí y allí los primeros tonos amarillos del otoño, cuando un sordo murmullo de las voces atónitas que presenciaban el inusitado espectáculo que comenzaba a producirse venía a confundirse con el viento. Un sinnúmero de observadores asistían atraídos por el espectáculo que produjo estupefacción, risas e indignación para irrumpir con palabras de aversión y burla. Cerca, un sacerdote vestido con los hábitos sacerdotales, trayendo en una de sus manos la cruz y en la otra una antorcha encendida, realiza todo el aparato del ritual. Lee el auto, desciende la antorcha e inicia la quema de las obras literarias. El notario redactaba el proceso verbal del auto de fe mientras gritos de protesta se elevaban alrededor. Con su nariz curva y sus pequeños ojos impasibles, el sacerdote, indiferente a la multitud, vigilaba al escribiente, empleado superior de la administración de la aduana, y a los 3 muchachos encargados de alimentar el fuego. Tomado de indignación, el agente de aduanas, representante del propietario de las obras Cardián, vituperaba al dirigente de aquel acto prepotente. Una inmensa multitud que obstruían los paseos y llenaban la inmensa explanada donde se erguía el siniestro, se aproxima al lugar. Ya se había corrido la noticia de que se iba a vivir un anacrónico proceso. Expresiones de desagrado se erguían de la masa allí reunida. Poco a poco se oían voces más exaltadas, gestos y gritos. Mientras tanto, el sacerdote observó las llamas erguirse hasta que se consumieron todas las encuadernaciones, folletos y revistas espíritas. Después de que el fuego consumió los volúmenes, los personajes del acto emprendieron su retirada bajo una profunda tristeza e insultos y con un indeciso paso. Es entonces cuando el rumbo de la gente adquiere entonces uniformidad en todas las gargantas, que parecen emitir la misma protesta a las cuales el joven Bernardo unió su voz. ¡Abajo la Inquisición! Un niño que su padre llevaba de la mano le preguntó: «Papá, ¿qué está ocurriendo?». Y una contundente réplica fue la respuesta: «Un rayo les partan, aves de rapiña». 2 ciudadanos cercanos comentan: «Parece mentira». Justamente cuando las vías de hierro hacen oír el ruido del progreso, el avance de la civilización, esta gente nos quieren hacer retroceder a épocas superadas. El juicio popular parte de los núcleos organizados compuestos por anarquistas, por obreros y gente del pensamiento liberal que creaban la efervescencia que antecede a las revoluciones sociales, en un mundo donde el 80% entonces eran analfabetos. Los espiritistas, pocos en ese tiempo, como ahora, más o menos, ya estaban persuadidos de que para colaborar con la pacífica conducción de la humanidad hacia una nueva conducta, exige tiempo, exige sacrificio, exige ejemplo y prédica. Por otra parte, aquellas no eran épocas donde se conjugaban contemplaciones. Nadie se sorprendía de ver arder libros frente a los atrios o a los mismos párrocos alimentar con estos las estufas, y hasta los fieles mansamente cooperaban con tal devastación. Uno de los testigos y activo divulgador es Ramón Lagier y Pomares,
capitán de ultramar que presencia el auto de fe de los libros espiritistas, con ocasión de estar fondeado con el mercante El Monarca de los Astilleros de Marsella en la Rada de Barcelona. Traeré todos los libros que deseéis en mi próximo viaje a Marsella. Ese fue el desahogo en voz alta del capitán de la Marina Mercante. Y es cierto porque posteriormente facilitó durante muchos años el ingreso en España de libros espiritistas. Aquella acción que provenía del Santo Oficio creó en la multitud exactamente la inquietud que se deseaba evitar. Y lejos de conseguir la indiferencia, consiguió aumentar la curiosidad pública, algo de lo que se tenía apenas informaciones imprecisas e informes en conversaciones de bares, conversaciones de tabernas, tertulias familiares o por informes de segunda o tercera mano que ganaba ahora un interés directo. Muchos fueron los curiosos que corrieron hasta las cenizas y recogieron puñados de papeles que guardasen algo que se pudiese leer a salvo de las llamas. Algunos escritores narran que Allan Kardec recibió una acuarela expresando un aspecto de la ceremonia del auto de fe que un distinguido artista pintara en el lugar, junto con un puñado de cenizas y un fragmento de un libro con sus hojas quemadas que él conservó en su escritorio en una urna de cristal. Los recuerdos del heroico pasado espírita se perdieron en Francia. Los últimos, se dice, cuando los nazis, después de la invasión a París, ocuparon la mansión de los espíritus. Aunque el auto de fe no haya marcado precisamente la penetración del espiritismo en España, se puede decir que fue la acción propagandística más eficaz que los adeptos de este pensamiento pudieran tener y justamente efectuada por quien pretendía detener su divulgación. Todos los diarios españoles, todos, en ediciones del día siguiente, se ocuparon detenidamente del asunto. Los más liberales cargaron sus tintas en su condenación al Santo Oficio. Sin embargo, el Diario de Barcelona, de extracción conservadora, fundado en el año 1792, comentó lo siguiente: los títulos de los libros quemados justificaban su condena. Es derecho y deber de la Iglesia hacer respetar su autoridad, tanto más cuanto se dé libertad de imprenta, principalmente en los países que gozan de la terrible llaga, que es la libertad de cultos. Seguramente en aquel tiempo el Diario de Barcelona estuviese subvencionado por la Iglesia Católica. No nos cabe la menor duda, como muchos diarios que ha habido en este país. Una verdadera cruzada fue dirigida contra el espiritismo entonces, iniciándose el periodo de lucha, siendo en cierto modo la señal el auto de fe de Barcelona. Hasta allí había sido objeto de sarcasmos, de la incredulidad que se ríe de todo, en particular de aquello que no comprende, así como de las cosas más santas a las cuales ninguna idea puede llegar a escapar. Es su bautismo de fuego. Pero hay otros que no ríen. Hay otros que nos contemplan con cólera, señal evidente y característica de la importancia del espiritismo. Desde ese momento, los ataques tomaron un carácter de increíble violencia. Recibida la orden, sermones furibundos, mandamientos, anatemas, excomuniones, persecuciones individuales, libros, folletos, artículos en los diarios. No economizaron sus esfuerzos ni siquiera con la calumnia. En varios lugares de España, hombres cultos, libres pensadores y estudiosos de todas las disciplinas se reunían precisamente para examinar el fenómeno que llegara de Francia bajo el título de espiritismo. Se habían constituido núcleos de modo general familiares, deseosos de penetrar los misterios del más allá, aplicando los consejos contenidos en las obras
del profesor Kardec, de Ribay, el eminente pedagogo y distinguido discípulo del inmortal Enrique Pestalozzi, y que supiera dar a su obra una tónica didáctica que ofreciera una perfecta comprensión de sus principios filosóficos y experimentales. Allan Kardec realizó un discurso en Burdeos 5 días después, el 14 de octubre de 1861, donde comentó lo siguiente: los enemigos interesados en combatir la doctrina, no esperéis atraerlos por la persuasión, pues no buscan la luz, son ciegos que no quieren ver. Atacan no porque se esté en el error, sino porque se está en lo cierto. Juzgan al espiritismo porque dicen que es perjudicial por sus intereses materiales. Si pensaran que es una quimera lo dejarían, pero el encarnizamiento crece en razón del progreso de la doctrina, midiéndose esta importancia por la violencia de sus ataques. Mientras estuvo reducido al movimiento de las mesas, no se pronunciaron. Pero hoy, a despecho de su voluntad, observan la transformación y emplean otros medios que no hacen más que demostrar su impotencia. El terreno está disputado a palmos por los intereses materiales, los más sagrados derechos de la humanidad. Para ellos apenas son nada, tal como los esclavistas norteamericanos. Que perezca la unión que constituye nuestra gloria antes de nuestros intereses. Así hablan los adversarios del espiritismo, pues el humanitarismo es lo que menos nos preocupa. Curiosamente, el 9 de octubre de 1861 llegó a reinar la impresión de que el espiritismo había escrito su última página en España, y así parecía indicarlo. Sin embargo, la reacción fue totalmente antagónica. Debieron transcurrir 3 oscuros años para que José María Fernández Colavida consiguiera agitar un ejemplar en español, puesto que estaba muy versado en la lengua de Víctor Hugo, del Libro de los Espíritus, posiblemente de una edición clandestina tras la gran amistad de relación que mantuvo con Ramón Lagier. A raíz de este acontecimiento, Fernández Colavida tiene con Kardec profundas relaciones de amistad y traduce sus obras y realiza magníficos trabajos de regresión de la memoria, siendo asimismo un pionero en esta especialidad. Fernández Colavida supo mantener una actitud de reserva con respecto al auto de fe de Barcelona, que, como es sabido, sin habérselo propuesto, fue el actor principal. El año de su partida hacia la patria espiritual se refiere al hecho en un suplemento de la revista de Estudios Psicológicos en mayo del año 1888, comentando: hombres que más bien estudiaban entonces, que creían en los fenómenos espíritas, se admiraron de aquel pronóstico, y como había en la reunión jefes y oficiales del ejército, se trató el asunto con mucho respeto, dejando todo para que el tiempo lo confirmara. Pues bien, el tiempo lo está confirmando ahora, antes, y lo va a confirmar después. Bernardo Ramón Ferrer, nacido en Barcelona, se hizo espiritista justamente después de asistir al auto de fe, quedando impresionado cuando apenas contaba 15 años, como hemos comentado anteriormente. A partir de aquel día, su deseo de conocer el contenido de aquellas obras le fue despertando. Como muchos de nosotros que hemos ido despertando con el conocimiento de las obras de Allan Kardec, porque hasta entonces, hasta que las hemos leído, no teníamos claro qué era la vida para nosotros, ni de dónde venimos, ni hacia dónde vamos, ni por qué estamos aquí cada uno. Gracias a las obras de Kardec, a la codificación, muchos de vosotros, de los que estáis aquí acompañándome, está despertando y ha despertado ya.
Vía Marsella por mar, las obras volvieron a entrar en España. Y Bernardo las leyó. Fue el primer espírita de Barcelona en casarse por lo civil, rechazando el acto religioso. Aquel acto de fe hizo que rompiera definitivamente con la Iglesia. A lo largo de su vida, Bernardo perteneció al grupo de José María Fernández Colavida, se integró con todos ellos. Fue compañero del vizconde Torres de Solanot, de Ángel Cuaradot, de Miguel Vives y Vives y otros muchos, entre ellos Amalia Domingo Soler. Esta pléyade de héroes espíritas que nunca podrán ser olvidados, porque ellos fueron los trabajadores, ellos fueron los promotores precisamente de que el conocimiento nos llegase a todos nosotros. No permanecieron impasibles en sus casas, salieron, como vamos a ver después, a divulgar el conocimiento aquí y allí, a comprometerse con la Iglesia, pero no importaba, porque el conocimiento de los espíritus nos tiene que llegar a cada uno de nosotros, no solamente los que estamos aquí reunidos, sino tantos y tantos de los que hay en la calle, porque es una obligatoriedad, personalmente, que el conocimiento se expanda. Recordad los momentos en cuando habéis despertado y cuando os habéis sentido felices de comprender vuestro entorno en la vida. Nos gustaría que vuestros seres queridos, vuestros seres familiares, comprendiesen y sintiesen lo que es la doctrina espírita, porque nos hace a todos mejores. Y sobre todo algo fundamental, porque nos dice que somos inmortales. Nos dice que vamos a seguir viviendo no solamente esta experiencia, sino muchas más experiencias después. Y que estamos aquí para progresar, para avanzar, para conocer, pero sobre todo para querernos entre todos nosotros. En el año 1888, Bernardo acudió al primer Congreso Internacional Espiritista que se celebró en Barcelona. Se lo ve junto a los delegados del centro de San Quintín. Y posteriormente emigró a Brasil, estableciéndose en Pirajuí, al norte de San Pablo, actuando en el Centro Amor y Caridad como medium pasista. También era medium Bernardo de curas de apuradas facultades, lo que le permitió a lo largo de su vida, lo que podemos hacer muchos de nosotros, mitigar el sufrimiento de sus semejantes. Y allí en Brasil fue uno de los amigos directos de Caibach Schutel. Schutel oyó precisamente de sus labios la descripción del triste auto de fe de Barcelona. El espiritismo filosófico consigue introducirse en España mediante la pacífica invasión de los libros de Allan Kardec. Los libros de Allan Kardec que recalaban en las bodegas del monarca, merced a los servicios del capitán Ramón Lagier y Pomares, que los distribuía en Barcelona y concretamente en toda Cataluña, por la facultad natural de sus habitantes para comprender el francés. Y este procedimiento es tan antiguo como la censura. Recordemos las Biblias protestantes peregrinando dentro de los barriles de harina o en los toneles de vino, los libros heréticos impresos en español, en Flandes o en Ginebra. Todo aquello también se trataba de esta forma. Ramón Lagier y Pomares, testigo del auto de fe, se manifestó como un gran espiritista. Un día, tiempo atrás, naturalmente, llegó a Barcelona trayendo los aludidos libros y se encontró en la calle con José María Fernández Colavida. Este, tras la lectura del libro de los espíritus, que lo leyó en una noche, impactado y emocionado, al día siguiente, muy temprano, visitaba el barco de Ramón Lagier, el monarca, manifestándole su entusiasmo. Y mientras tomaban café en el camarote del capitán, analizaron ampliamente el asunto, y de eso surgió la idea de hacer una traducción española de la cual se incumbía Fernández Colavida. Él había vivido muchos años en Francia y conocía el idioma, como decíamos antes. Y él tradujo todas las obras de Allan Kardec. Como ya hemos comentado, por espacio de algunos años se responsabilizó de la entrega de los libros espiritistas. Ramón fue un hombre muy piadoso que recibió varios severos
reveses de afectos y fortunas, solía arriesgarse ocultando en sus naves, imaginaros qué responsabilidad, a fugitivos del régimen. Y alguna vez declaró lo siguiente: el espiritismo fue bautizado en España por el obispo de Barcelona, Fernández con la vida lo apadrinó y yo también tuve algo que ver en el papel de todo esto. Posteriormente, Ramón abandonó la Marina para adquirir una granja. Fundó el Centro de Estudios Psicológicos de Elche, uno de los más antiguos, y escribió en las revistas de su época. Transformó su casa en una escuela popular, impartiendo además del espiritismo nociones de aritmética, de geografía, de astronomía y otras asignaturas que le permitían su vasta ilustración. Hemos escuchado directamente, a través de la mediunidad, a los propios espíritus que trabajaron en aquella época, en aquel tiempo, manifestar sus luchas cuando subidos en fardos, subidos en sacos en el puerto de Barcelona o en la misma fábrica, se dirigían a la gente hablándoles del espiritismo, aquella filosofía de vida que había llegado de Francia, y cómo la gente se agrupaba para escucharles y para preguntarles acerca de ella. Este acontecimiento, el auto de fe, dio lugar a diferentes comunicaciones de parte de los espíritus. La que sigue fue obtenida espontáneamente en la Sociedad de París el 19 de octubre, al regreso de Allan Kardec de un viaje realizado a Burdeos. El espíritu decía así: hacía falta que alguna cosa arrastrara de un golpe violento a ciertos espíritus encarnados. Es verdad, es lo que comentábamos antes. Tenemos el conocimiento y no lo transmitimos a los demás. Y era necesario para que se decidieran a ocuparse de esta gran doctrina que ha de regenerar el mundo. Nada es inútilmente hecho en vuestra tierra. Y nosotros que inspiramos el auto de fe de Barcelona, sabíamos bien que obrando así haríamos dar al espiritismo un gran paso hacia adelante. Este hecho brutal, desconocido en los tiempos actuales, ha sido consumado al objeto de llamar la atención de los periodistas que parecían y permanecían indiferentes ante la agitación profunda que removía los pueblos y las sociedades espiritistas. La gente se reunía, la gente hablaba del espiritismo. Sin embargo, la prensa no reflejaba ese sentir de la gente. No aparecían noticias por ningún sitio. No hablaban de la doctrina espírita para nada. Ellos dejaban decir y hacer, obstinándose en ser sordos y en responder con el mutismo a los deseos de propaganda de los adeptos de esta idea. Pero con este hecho, de grado o por fuerza, han tenido que hablar, unos afirmándolo y otros desmintiéndolo, y dando con ello lugar a la polémica que dará la vuelta al mundo y de la que solo el espiritismo sacará provecho. Véase porque hoy la retaguardia de la Inquisición ha hecho su último auto de fe. Porque nosotros lo hemos querido. Y firmaba un espíritu. Cuenta la historia que 8 años más tarde, en 1869, atendiendo a repetidas instancias del pueblo de Barcelona, se derrumbó la ciudadela, sobre cuyos pilares más tarde se pueden admirar los jardines del parque municipal. En una comunicación mediúnica recibida en las reuniones celebradas por el grupo dirigido por Allan Kardec en París, una entidad dio la información de que el lugar se transformaría en jardines, lugar de descanso y entretenimiento para el pueblo, hecho que realmente sucedió posteriormente.
En 1888 se realizó allí la famosa Exposición Universal, con la cual la ciudad condal dio un expresivo ejemplo de dinamismo y de su potencia industrial. La exposición tuvo por entrada un arco del triunfo, escultura que ofreció al siglo XIX en su final, un panorama bastante diferente al del lúgubre y deprimente escenario donde se desarrollaron el auto de fe de 1861. El obispo Antonio Palau y Termes moría poco después del auto de fe, y cuando su espíritu pudo comunicarse en una sesión, conforme nos da cuenta el propio Allan Kardec en la Revista Espírita de agosto de 1862, él pedía: rogad por mí, pues la oración agrada a Dios, sobre todo cuando el perseguido la dirige a favor del perseguidor. Y firmaba humildemente y de manera tan diferente de sus manifestaciones en la tierra el que fue obispo y ahora no es más que un penitente. Nos sirve de ejemplo esta manifestación porque nos cruzamos y comentamos muchas veces con personas, todos vosotros, nosotros mismos también, con personas que se ríen cuando hablamos de estas cosas, que no prestan la menor atención, que nos toman por aquello que no somos y sobre todo por ser personas incultas. Los espiritistas somos considerados incultos, porque creer en estas cosas es porque no se tiene conocimiento. Bien. Y cuando les hemos comentado este tema a los espíritus, ellos nos han dicho: no os preocupéis, ya se darán cuenta cuando vengan aquí. Ya se darán cuenta cuando vengan aquí. Es lo que le ocurrió al obispo Antonio Palau y Termes. Cuando llegó al otro lado de la vida, se dio cuenta precisamente de los errores que con el auto de fe de Barcelona había cometido. El 1 de mayo de 1864, la Sagrada Congregación del Índice de Roma ordena el registro de las obras espiritistas, recibiendo la inesperada publicidad del pensamiento independiente. A partir de entonces, todas las obras estaban autorizadas, todas las obras relacionadas con el espiritismo, todas las que fueron saliendo posteriormente, hasta el año 69, que fue el año en que desencarnó Kardec. Ha transcurrido mucho tiempo desde entonces, es verdad. Mucho tiempo en el que los espiritistas atravesaron muchísimas dificultades para seguir estudiando, aprendiendo y conviviendo fraternalmente al amparo de la doctrina de los espíritus. Basta recordar simplemente épocas en que se reunían en silencio en sus casas o en cualquier lugar alejado, con el temor de ser detenidos y con el temor de ser encarcelados, como nosotros hemos escuchado a los espíritus cuando nos hablaban de sus reuniones, cuando nos transmitían ese interés que tenían ellos por hacer llegar el conocimiento a los demás, por escuchar los mensajes de los espíritus, aquellos mensajes que nos traía la paz a nuestros corazones, porque habíamos perdido a nuestros seres queridos y no sabíamos dónde estaban. Y los espíritus nos calmaban diciendo: hermanos, confiad en la espiritualidad. Ellos os esperan al otro lado de la vida. Trabajad con amor, comportaros como debéis de comportaros, con honestidad, y veréis cómo vuestra vida será tranquila cuando regreséis aquí con nosotros. Todo ello pasó. Y pensamos que ese perseguimiento nunca más va a suceder, nunca más. Sabemos que la espiritualidad trabaja junto a nosotros, instruyéndonos, inspirándonos, para que el espiritismo nos despierte
y podamos proseguir nuestra evolución cada uno de nosotros. Y es por ello que le damos las gracias una vez más a la espiritualidad por habernos podido reunir aquí en este lugar. Hace ya muchos años, en 1983, el espiritismo en España fue legalizado por un gran espiritista, por Rafael González Molina. Él fue el que se esforzó, el que trabajó junto con su esposa, Manolita Morata, para llevar adelante la legalización del espiritismo en nuestro país, en España, en 1983. Habían transcurrido muchos años ya. Antes de la guerra que hemos padecido en este país, más de 200 grupos espíritas estaban adheridos a la Federación Espírita Española. Más de 200 grupos. Por lo que podemos comprobar cuánto espiritista había en aquel tiempo. Bien. Querríamos, después de agradecer a todos vosotros vuestra presencia, dar las gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí. Ya está encendido. Bueno, ya habéis oído qué conferencia más maravillosa. Ahora vienen las preguntas, así que a ver si son acertadas. Si no hay preguntas... Yo. Bueno. Pero por favor, preguntas referente al tema. La conferencia, ¿eh? Bueno. Adelante. Miguel, ¿tú no crees que hoy día se sigue combatiendo el espiritismo de una manera Claro que más sí, sutil, claro que sí. dando cabida a personas que dicen auténticas barbaridades? Sí. Bueno, pero esto no nos podemos librar porque somos muchos. Pero ¿por qué no hay una voz que aclare? Pues porque mira, el espiritismo no tiene líderes. El espiritismo no es como la Iglesia Católica, ¿comprendes? El espiritismo está hecho para todos y dicho por todos. No se puede personificar a nadie como líder del espiritismo, porque el espiritismo pertenece al mundo espiritual. Aquí no puede haber un papa ni nada por el estilo, porque entonces nos encontraríamos con algo que rechazamos precisamente, el personalismo. Pero para eso también, cuando se nos invita a tener charlas en otros lugares, cuando se nos ofrece la oportunidad de hablar en la radio, en la televisión, en los medios de comunicación, como en este caso, que agradecemos tanto a Mindalia y agradecemos tanto a Divulgadores del Misterio, la ayuda que nosotros recibimos y que, naturalmente, conlleva el conocimiento del espiritismo, nosotros siempre lo decimos, que hemos de buscar aquello que sea honesto en nuestras vidas. Y sobre todo algo fundamental. En el espiritismo todo es gratuito, porque aquello que recibimos del mundo espiritual lo damos gratuitamente. Los cursos, las clases, la mediunidad, que tanto negocian con ella y que a tanta gente engañan. Yo es que es frustrante los compañeros de trabajo, cuando hay alguna noticia que se le achaca al espiritismo, vienen a mí buscándome. Claro. Claro, y es que ya me queda aburrido. Y tú debes aclararles, ese es tu trabajo, aclararles lo que es la paja del trigo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por allí? Juan Miguel, una duda que tengo yo. Es referente al espiritismo cuando se instaló en España, ¿se afincó primero en Barcelona antes que en Villena? Sí, claro. Claro, porque precisamente los primeros libros llegaron a Barcelona. Entonces, a partir de ahí fue cuando se empezó a divulgar, a partir de Cataluña, concretamente, Cataluña. Porque en Cataluña hay muchos grupos, desde Reus, desde Gerona, muchísimos grupos. Sí, desde Cataluña. Bueno, yo quería primero darte la enhorabuena por esta estupenda conferencia. Muchas gracias. Y segundo, bueno, es que iba a decir exactamente lo que ha dicho el señor, de que si no sabes que está aún el espiritismo perseguido,
No, y quedará mucho tiempo para ello. Y sobre todo es porque tienen terror, porque claro, sus intereses se vendrían abajo. Bueno, y sobre todo las personas que cuando hablas de espiritismo pues parece ser que lo rechazan, pues también es por desconocimiento. Porque los medios de comunicación, muchos, pues se han brindado precisamente a distorsionar lo que es el espiritismo y hablan de las cosas sin tener conocimiento de ello. Cuando lo conocen, las ideas cambian, como les ocurrió en aquel tiempo, ¿eh? Las ideas cambian, porque hablando de espiritismo estamos hablando de algo que nos mejora la vida a cada uno de nosotros. ¿Eh? Sí. Al inicio de la conferencia has dicho que Allan Kardec se comunicaba con el espíritu de verdad. Sí. ¿Nos puede decir, por favor, quién era el espíritu de Sí. verdad y por qué se llamaba así o Bueno. se presentaba así? El espíritu de verdad es una pléyade de espíritus, no es un espíritu determinado. El espíritu de verdad se unió en el mundo espiritual para promocionar, para impulsar, para divulgar la doctrina espírita. Pero dentro de esa pléyade de espíritus hay multitud con ideas distintas, pero dentro afinadas. Tienes desde San Pablo, tienes desde Jesús, tienes Juana de Ángelis, tienes infinidad de espíritus que están unidos en pensamiento precisamente para la divulgación del espiritismo. Eso lo tienes explicado también en el libro de los espíritus, ¿eh? Entonces había como un portavoz. Claro, claro. Hay un portavoz que una vez sería uno y otra vez sería otro, como es natural. Pero todo es una unión, es un grupo de espíritus de elevadísima moralidad que se encuentra en unos planos verdaderamente, de momento, inalcanzables para nosotros. ¿Eh? Muy bien. Gracias. ¿Más preguntas? Han mencionado antes en la conferencia, bueno, también enhorabuena por la Gracias. excelente contenido y desarrollo, que creo que era Bernardo, que fue quien Sí. estuvo presente en el auto de fe de Barcelona y luego posteriormente con el tiempo se fue para Brasil. Sí, estuvo aquí un tiempo, sí. Podríamos decir que quizás él fuese uno de los pioneros en Brasil, donde tanto... No, en absoluto, no. Brasil ya por otros canales, por otras vías, ya había recibido el conocimiento. Él cuando llegó allí ya estaban creados multitud de centros espíritas. Claro, sí, no. Él precisamente, debido a toda la comunicación que tenía con Amalia Domingo Soler, por ejemplo, y que ella mandaba tantos escritos a Latinoamérica, a Brasil, etcétera, pues él tuvo ese contacto con grupos y en los cuales él se encontraba. Él estaba soltero, entonces su vida la encauzó precisamente marchándose a Brasil para trabajar, para apoyar, porque aquí en España la cosa estaba más dura. Allí había mucha más libertad para trabajar. Aquí estaban la gente pues muy condicionados, como es natural. Muy bien. Bueno, aprovechar y hacer preguntas. No os vayáis a quedar con la duda, que luego en casa no se resuelven y él está dispuesto a aclararlas todas. Sí. A mí me ha interesado mucho un libro que has dicho que de Juana de Arco, que ella misma había Sí, transmitido claro. a los espíritus. ¿Ese libro se puede localizar? Sí, es un libro antiguo, pero se puede localizar. No obstante, tienes un libro que dictó a León Denis, que es Juana de Arco, la medium, y naturalmente que lo puedes encontrar, sin problema ninguno. Hoy en día se puede localizar prácticamente casi todos los libros porque están con mucho acceso a editoriales, por ejemplo, de Latinoamérica, ¿no? Nosotros hace ya tantos y tantos años, la mayoría de los libros que tenemos en casa, de espiritistas, son libros que Rafael González Molina, precisamente, traía desde Argentina, de la editorial 18 de abril de Argentina. Y hay libros que no se han publicado aquí en España, pero que allí en Argentina, que nos llevaban un adelanto grandísimo, se han publicado y nosotros somos poseedores de ellos. Multitud de libros. Ahí se pueden, en esa colección seguramente lo podrás escoger. La editora 18 de abril, que está en Argentina. Repito, más cosas. ¿Nada más? A ver, la señorita de ahí atrás. Yo quería comentar que tengo 55 años y llevo muchísimos años intentando encontrar esto, lo que acabo de encontrar, que llevo muy poquito de vida viviendo. Y la verdad es que me ha sido, enormemente grato, pero ha sido difícil. Ya. O sea, me han tenido que ocurrir muchas cosas, un día hablé contigo,
para poder llegar a vosotros. Ya. Y estoy súper agradecida, pero que sí que como que me falta información, o no sé. Nosotros intentamos siempre divulgar, y vuelvo a repetir, gracias a los amigos, nos llega el conocimiento a muchos países de Latinoamérica y de Europa, etcétera, ¿no? Quizá a lo mejor porque no has buscado hasta cuando debieras de buscar, pero si tú entras en Internet y pones Asociación Espírita, los primeros que aparecemos somos nosotros. La primera línea somos nosotros los que aparecemos ahí. Y multitud de personas que nos llaman precisamente, que se ponen en contacto con nosotros desde fuera, ¿no? Es más, nos escriben desde los países más extraños que te puedas imaginar, ¿no? Desde Australia inclusive, ¿no? Inclusive hasta de Japón, porque llega, gracias a ellos, llega el conocimiento hasta allí, a través de las charlas que ellos nos graban y que ellos divulgan. Pero vamos, quizá porque a lo mejor no has llegado el momento todavía que tenía que ser para ti, ¿no? Porque no todos tenemos que despertar al mismo tiempo. Todos los que estamos aquí en este momento, y muchos más, estamos en un nivel evolutivo distinto, ¿comprendes? Y muchos no van a despertar tampoco, porque no les ha llegado el momento para ello. Sin embargo, otros despertaron mucho antes. ¿Por qué? Porque llevamos experiencias distintas, hemos tenido reencarnaciones diferentes. Unos tendremos a lo mejor 300 o 200 o 400 y otros tendremos muchas más o muchas menos, depende. Entonces, de esta circunstancia depende mucho que tengas que despertar o no. Pero tu momento ha llegado y aprovéchalo. Enhorabuena, enhorabuena. En esta casa vas a aprender mucho, porque lo que nosotros recibimos es mucho lo que también lo que damos. Miguel, a través de esta conferencia que tú acabas de dar, a ver si es correcto mi pensamiento. Me viene de pensar que este acto de fe de Barcelona ha sido algo, digamos, paradójicamente útil al espiritismo. Claro. Porque parece un acto, digamos, muy duro, sí, muy cortante, pero digamos que paradójicamente me parece que abre más las puertas del conocimiento. Bueno, sí, a lo largo de la charla yo lo he comentado en un par de veces. Precisamente fue lo contrario de aquello que ellos pretendían, es decir, el lado oscuro pretendía, y luego por otro lado vemos que ha sido pues una proyección de los espíritus que quisieron que esto ocurriese. Ellos utilizaron precisamente todo esto, intuyeron al librero francés, junto con José María Fernández Colavida, para pedir los libros, y de ahí se inicia. Esto es como un pequeño puzzle, que vas poniendo una fichita, y hasta que terminas, ¿no? Pues más o menos esto es lo que ocurrió. Fue el motivo para que, precisamente, el espiritismo en España despertase de esa forma tan natural que tenía que despertar. Porque ellos lo han dicho, nosotros fuimos quien lo protagonizamos. O sea, las llamas de los libros quemados han hecho luz. Claro, exactamente, sí. Juan Miguel, en esos 100 años casi de que no se podía hablar de todo esto, ¿cómo se fue transmitiendo? Pues la gente se reunía privadamente en sus casas, en cuevas, en lugares alejados de la circulación, donde hablaban precisamente y leían los libros que traían de contrabando de fuera, leían el libro de los espíritus, hacían el evangelio, toda esta serie de cosas. Porque luego en la época de la guerra, pues tanto todas las religiones que no eran afines al régimen, pues estaban todas prohibidas. Entonces, si te cogían con libros, los libros los escondieron. ¿Cuántas veces los escritos de Amalia Domingo Soler los tuvieron que esconder en cuevas para... Yo he olido los libros de que ella había escrito de Amalia Domingo Soler, de humedad, que los habían tenido escondidos, precisamente porque si les cogían les metían en la cárcel. Tantas religiones que hubo entonces, los protestantes, lo que tú practicas, etcétera, todo aquello. Claro. Ahí tienes los libros de Amalio Domingo Soler, donde habla precisamente de todas esas serie de cosas. Estaban prohibidos, todos estos libros que os podéis llevar ahí gratuitamente, estaban prohibidos por la Iglesia. Y ella se tuvo que enfrentar a la Iglesia precisamente para poder publicar sus artículos en las revistas de entonces. Fue una lucha continua. También de Ainorte.
Ainorte, se llama Ainorte. Ainort, sí, Aniorte, José Aniorte, Aniorte, Que sí. cuando volvió de Brasil, Sí. la dificultad que tuve en la propagación, porque Sí. o sea, imprimían y dejaban Sí. digamos, todo lo que imprimían, así, Sí, lo iban dejando poco a poco en las cabinas de los teléfonos, los dejaba su hijo, o su hijo le daba a un señor un libro, que entonces no hablaban de los libros espiritistas. Cuando José Aniorte llegó a España, el primer libro que publicó fue la historia de Jesús contada por él mismo. Era un libro grande que había sido dictado a una medium, y ese fue el libro que fue repartiendo hasta que después ya se puso a editar los libros de Amalia Domingo Soler, pero los primeros libros fueron esos, y los dejaban en la parada del autobús, los dejaban, los dejaban en las cabinas telefónicas, si iban a la consulta del médico se los dejaban allí, el mismo niño les entregaba muchas veces a parejas que estaban paseando, les daba el libro, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí empezó él a trabajar con todo eso. Ha publicado más de 60.000 libros gratuitos, de los libros de Amalia. Ya han llegado libros a México, a Argentina, a todos los sitios. Es un hombre que dedicó su vida económica, cuando vino a España, dedicaba prácticamente todo lo que ganaba, lo dedicaba precisamente a publicar los libros de Amalia Domingo Soler, que le inspiraba lo que tenía que publicar. Muy bien. A ver, Rodrigo. Ya que hemos hablado tanto del fanatismo de muchas religiones que hay por ahí, ¿tú tienes conocimiento de cómo nos ve la Iglesia Católica en estos momentos? Pues depende del personaje. Sí, dicen que estamos endemoniados. Claro, como el humo de los ojos. Todavía. Sí. Esa porque además... Efectivamente, así es. Pero también, Juan Miguel, en comparación al día de hoy, entonces había muchísimo espírita. Sí. Y hoy los hay, lo que ocurre que tampoco se destacan mucho. Pero hay muchísimos grupos en España que se reúnen como nosotros. Exactamente, sí. Pero comparado con aquel tiempo, el trabajo que hacían los espiritistas no tiene ni punto de comparación. Ellos eran mucho más abiertos en ese estado. Ellos eran personas que dedicaban partes de sus vidas, la seguridad de sus vidas para divulgar el espiritismo. Hoy en día, gracias a Dios, pues no podemos quejarnos de esta situación. Nos podemos reunir cuando queramos, hablar de espiritismo, como otras filosofías, otras religiones. Pero entonces, hasta el año 83, pues estábamos, la gente se reunía, seguía leyendo en pequeño comité, haciendo reuniones privadas, reuniones mediúnicas privadas, donde se recibían mensajes, que se ha escrito mucho, y la verdad es que hay un libro que creo que está por ahí que se llama Desde la otra vida, que lo fueron completando en Córdoba, creo que es, y es un libro que lo fueron haciendo durante la guerra, de las comunicaciones que llevaban, sí, por diferentes espíritus. Muy interesante. Sí. ¿Ninguna pregunta más? Sí, a ver. Habló usted al principio sobre una sonata de Mozart. Sí. ¿Quién sirvió como medium? No sabemos, pero está grabada y la puedes conseguir en internet. Además es preciosa, muy bonita, muy bonita. Sí, sí. Me parece que yo la tengo. Tú la tienes, ¿no? Pues luego le preguntáis que os dé el título, si queréis. Bueno. ¿Alguna pregunta más? A ver. Estos pintores que pintan, digamos que con las manos, estos pintores Sí. famosos y tal, ¿son verdaderamente, por ejemplo, Dalí, por ejemplo, puede ser él? ¿O puede ser un pintor que hace 200 años que ha muerto? ¿No puede estar reencarnado y...? Yo te voy a hablar de la experiencia que yo tengo, la experiencia personal que yo tengo. Yo conocí a José Medrado en el año 1898. 1998. En
¿El 92? ¿92? Bueno, cuando hicimos el Congreso Mundial en España, en el Palacio de Congresos de aquí de Madrid, se citaron, que lo hizo Rafael González Molina y yo colaboré con él, llegaron a España miles de personas, de todos los países, porque era el primer congreso que se hacía a nivel internacional. Vinieron de Brasil, de Argentina, de Bolivia, de Canadá, de Francia, de todos los países del mundo. Y entre las personas que vino, fue invitado José Medrado. José Medrado, que está considerado en las enciclopedias el medium psicopictórico más importante que existe actualmente. Y él ha recibido y recibe espíritus impresionistas, también ha recibido a Dalí, ha recibido también a todos los modernos, etc. Y todas las pinturas que realiza son pinturas realizadas por los propios espíritus, que todavía se encuentran en el mundo espiritual. No han reencarnado todavía muchos de ellos. Y son los que trabajan y que son los que realizan este tipo de tarea. Por cierto, ¿no va a venir otra vez? Vendrá. No lo tiene fácil porque ten en cuenta que él dirige 2 instituciones, la Ciudad de la Luz, que es un centro donde se reúnen unas 3.000 personas, como aquí estamos 70, 80, allí se reúnen 3.000, para escuchar las charlas, para recibir pases, 3.000 personas, de ahí para arriba, ¿no? Y luego tiene pues un lugar donde tiene niños a los cuales les mantiene, es como Divaldo también, que les da de comer, les da alimento, etcétera. Un orfanato que ya heredó desde hace mucho tiempo y que ha ido modificándose. Entonces el tiempo suyo es una persona que duerme aproximadamente como unas 4 horas al día o 5, porque tiene que mantener, con su presencia, tiene que mantener a estas 2 instituciones. Luego viaja durante todo el tiempo pues para ir pintando, y las pinturas pues la gente pues las adquiere y ese dinero sirve para mantener pues las instituciones que dirige, ¿no? Es una persona que ha dedicado su vida expresamente a los demás. Ha renunciado a tener familia, como Divaldo, por ejemplo, o como Raúl Teixeira. Son personas que tienen ese compromiso espiritual de ayudar a los demás renunciando a su propia vida. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y hay que ver cuánta gente puede hacer eso. Esos son verdaderos misioneros. Ahora bien, tienen esas tareas porque también tienen muchas responsabilidades y muchas cargas. Muchas. Pero han acertado Bueno, ahí están trabajando. en su comportamiento. Ahí están trabajando. ¿Más preguntas? No, yo era comentarle a Agustín que cuando es igual que los medios psicográficos, cuando ellos se incorporan, no eligen, escriben aquello o dibujan o hacen aquellos signos que hace el espíritu, porque no son ellos, es el espíritu, con lo cual con los medios psicopictóricos es lo mismo. Los pintores se ofrecen para llevar adelante el trabajo y José concretamente sabe qué pintores son los que van a trabajar ese día. Entonces él va recibiendo un pintor de un tipo, de un pintor de otro, y se aparta cuando el espíritu le envuelve de forma que es el que trabaja y el que ve. Él permanece con los ojos cerrados normalmente. Él los ve. Claro, él los ve que están allí. Él tiene una serie de facultades mediúnicas que hay pocas personas que las pueda tener. Desde la mediunidad parlante, la mediunidad de psicografía, recibe al doctor Becerra de Meneses para recetas, tiene la pictografía, también ahora está haciendo escultura, en fin, tiene la evidencia, todo aquello que una persona puede tener, él más, porque él cuando era pequeño además, cuando era jovencito, con 17, 18 años, José Medrado realizaba materializaciones de espíritus. Yo tengo una película donde viene eso. ¿Qué película es? Una personal. Ah, personal. Sí. ¿Y cómo es Sí. eso? Materializaciones de espíritus. Un espíritu a través de él, de su energía,
pues el espíritu se manifiesta. Eso está a la orden del día. ¿Lo podemos ver los demás? Sí, claro. Sí, claro que lo ven los demás. Hombre, cuando se manifestaba Catequín, lo veía todo el mundo, ¿o no? Y Jesucristo se manifiesta también de la Claro, misma manera. hay mucha gente, claro. Sí. Pero hay mucha información de eso, materializaciones. Tú pones materializaciones, pones en internet y ya verás todo lo que te va a aflorar todo eso. Muchísimo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno. Pues muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Gracias.